reconoció independencia y firmó acuerdo de cooperación en seguridad. Llegaron a atacar, y esto no se vio casi en ningún lado, llegaron a atacar cuando estaban evacuando a población del Donbass, llegaron a destruir una casilla en la frontera dentro del territorio ruso. Quédate ahí, lo tengo a César Salvucci, que es periodista. No, César, ¿está en Ucrania? César, ¿cómo te va? En Rusia está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En Rusia, Pelado te habla. Estoy en Moscú, efectivamente. En Moscú. Bien, correcto, Moscú. Bueno, ¿cómo se está viviendo todas estas horas allí en la capital rusa, César, querido? Bueno, mirá, ya pasó bastante desde el discurso ya de ayer, porque ya estamos con la población civil y había advertido que cualquier país que interfiriese debería enfrentarse con el ejército ruso. Y creo que lo más destacable del discurso de Biden de hace algunas horas... Sí, recordemos, César, que dijo que Estados Unidos no se iba a involucrar en la guerra, digamos, lo estoy resumiendo, ¿no? Sí, básicamente lo que dijo el presidente. Bueno, es que lo más interesante dijo, no se va a involucrar en Ucrania. Sí. Claro, porque mandó tropas como para hacer, yo entiendo como para hacer una contención, ¿no, César? Sí, pero me parece interesante que él dice, nosotros no vamos a combatir, nuestros soldados no van a combatir con el ejército ruso en Ucrania, y refuerza en Ucrania. Y más sobre el final, yo me quedé con la duda de si era el sentido que yo estaba entendiendo, si fuera de Ucrania iba a poder existir algún enfrentamiento, a lo que Biden responde sin lugar a dudas, sí, es un sí rotundo. Dice, en caso de que el conflicto llegue a alguno de nuestros aliados de la OTAN, Estados Unidos va a pelear. Claro, lo que pasa es que acá la determinación, a ver cuál es la lógica, la logística y también la ideología. En todos estos conflictos bélicos pesa mucho la ideología. Pesa muchísimo, ¿correcto o no? Y la ideología, la cultura, la historia y la seguridad nacional y supervivencia. Ahora, la ideología de Putin sigue siendo conquistadores como los zares suizos, los zares rusos, no. ¿Sí o no? A ver, César, ¿para vos sí o no? No, eso también me llamó la atención de Biden, que remarcó que todo esto Putin lo hacía por su afán de reconstruir el imperio ruso y tal. Y me llamó la atención porque Putin... Para vos no es así. ¿Hay protestas a favor, en contra, hay apatía? ¿Cómo es la sensibilidad, el pulso que ves en la sociedad ahí? Mirá, por suerte, a nivel sociedad, de tensión, digamos, estamos lejos, estamos a 1000 kilómetros de distancia con la frontera con Ucrania, no ha cambiado nada el día a día. Sí ha habido algunas protestas en contra de la guerra, muy minúsculas manifestaciones, que fueron reprimidas por la policía. Todo muy democrático, ¿no? Todo muy democrático. No, porque... No. Es una ley que se puede compartir o no, pero es una ley que existe, que si te querés manifestar a favor de Putin, también tenés que avisar a las autoridades. Bueno. Después vamos a discutir si está bien o no. Yo creo que no. No, me encanta lo que está... A mí lo que me es autodeterminación de los pueblos, así que criticar desde Argentina si está bien o no manifestarse, que cada uno haga lo que quiera. Si los rusos dictaron para sí esas normas, bienvenido sea. Ahora, lo que a mí me llama la atención, que nuestros gobiernos, que sí los elegimos nosotros y que nos representan a nosotros, se asocien con esta gente. ¿Me explico o no? ¿Sí? Que están en contra... Cuando decís esta gente, ¿a quién te referís? A Putin. ¿Y la sociedad cuál sería? Perdón, ¿La sociedad argentina con Putin? No, que se asocie el gobierno con Putin. ¿Sí? ¿De la sociedad rusa con Putin? No, vos decís que te avergüenza que el gobierno se asocie con Putin y yo desconozco cuál sería la asociación. Sí, está bien, ¿leíste la carta que le mandó Cecilia Nicoletti, la viceministra de Salud, con Rusia? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Se acuerdan o no? Sí. De eso hablo. De los elogios que tuvo el presidente de la Nación argentina, Alberto Fernández, hacia Vladimir Putin hace 20 días, en el encuentro que tuvieron. De eso hago referencia, César. Está bien, sí, no. También digamos que después de esa carta llegaron las primeras vacunas, fueron las rusas. ¿Cómo? Eso también digámoslo, ¿Cómo? Repetime lo que las primeras vacunas que recibió Argentina fueron las rusas, esto también hay que decirlo. Sí, claro, sí. No presentar a Rusia como el nuevo monstruo mundial. No, yo no dije monstruo mundial, no digo monstruo, me llama... por eso, ¿a vos te parece que la vacuna Sputnik no haya sido aprobada a nivel mundial, siendo reconocida por revistas internacionales científicas? Para esa otra discusión, está bien, entiendo dónde va, pero eso es otra discusión, no me quiero ir del eje que es el conflicto bélico. Te entiendo dónde vas y tenés razón, ya sé dónde vas. Claro, no, pero vos trajiste el tema de las vacunas, por eso... No, yo no traje el tema de la vacuna. No, yo no traje el tema de la vacuna. Dije cómo Argentina se alineó con Rusia.
Es un dato de la realidad. Se asoció, sí, se asoció. Bueno, bien, eso dije. Eso. César, ¿cómo está tomando la sociedad rusa el conflicto? Mirá, con los rusos que yo estuve hablando, la verdad están impactados, primero por la noticia, y segundo, más su sentir para con Rusia. Entonces, la verdad hay mucho pesar entre los rusos que están un poco desconcertados. Hablo a nivel general, por supuesto, habrá gente que estará a favor de la guerra. Con las personas que yo estuve en contacto hay como mucha empatía para que esto no siga escalando. César, ¿cómo te va? Ernesto Díaz te habla. Interesante, para que esto no siga escalando, termina acá. No, pero quiero contar una anécdota que me parece que ilustra lo que pasa en el conflicto. En el conflicto entre Rusia y Ucrania es un conflicto entre hermanos. Son dos naciones unidas, no por su historia nada más, sino por una cuestión fundamental que es el paneslavismo. O sea, todos se consideran, junto con Bielorrusia, parte de un mismo pueblo en diferentes naciones. ¿Por qué cuento esto? Porque cuento una anécdota que me parece bastante importante. Vos sabés que la gente la tiene que saber. En Rusia, en Ucrania, se están tirando con morteros primos. Literalmente lo estoy diciendo. A ver, César, ¿es así? Sí, coincido absolutamente. Es la frase que me decía acá un ruso. Somos hermanos y hermanas, me decía. No puedo creerlo. Claro. ¿Por qué crees que hace esto Putin, César? Según lo que dice él, es porque se cansó de que Estados Unidos cruce las líneas rojas, y por eso te decía lo de las vacunas, porque salió el tema. Dale, yo creo que también lo hace por eso. Eso es para mí una sanción no oficial. Hay sanciones oficiales, económicas, como que Rusia no pueda comercializar con Europa, como que el gasoducto Nord Stream 2 no pueda darle gas a Europa, que es un negocio mega multimillonario para Rusia y es una necesidad superlativa para Europa. Esas son las sanciones oficiales. Y las no oficiales, para mí, que la vacuna Sputnik no esté reconocida por buena parte del mundo, es algo que a Rusia le duele, pero en las fronteras rusas. César, gracias por tu tiempo, y por tu apasionante descripción. Gracias, de verdad. César Salvucci, colega, está en Moscú. Contándote, me es interesante lo último que plantea, ¿no? Como un mensaje elíptico. Vos no me aprobás la Sputnik, ¿sí? Mirá que yo tengo una potencia bélica muy importante. Sí. ¿Coincide Alejandro con lo que decía César? No, la acción de Putin tiene... Primero hay que entenderlo desde la corriente realista de relaciones internacionales. Con la situación en Ucrania, Rusia ve amenazada su seguridad nacional y también su supervivencia. Porque si con la situación como estaba hasta ahora, Ucrania se hace de bombas nucleares dadas por Occidente e ingresa a la OTAN, puede entrar en conflicto directo con Rusia. Y ahí tendríamos una catástrofe mucho mayor de lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque una guerra directa entre las principales potencias militares del mundo, potencias nucleares, y bueno, estamos viviendo una nueva... Oriente Medio, ¿sí? ¿Correcto o no? Sí. O sea, el mayor foco, pero las bases militares, las armas nucleares, la expansión de la OTAN continuó año tras año. Quizás en cuestión de guerras sí se fue a Medio Oriente, y ya cuando empieza a recuperar Rusia poder a principios del siglo XXI y cuando China emerge, y bueno, ya entramos en esta nueva etapa. Recordemos que el último foco de tensión cierto que tuvo Estados Unidos fue durante el gobierno de Trump contra el presidente de Corea del Norte, que terminó en el famoso acuerdo. Ahí está la clave. No? Sí, ahí está la clave. Estados Unidos, que tiene que ver con lo que decías también de Argentina, Estados Unidos ejerce una relación triangular, porque con los demócratas está con el foco en Rusia. Y con los republicanos, con Trump, estaba con el foco en China. Más allá ahora de lo que declaren, porque se está conformando lo que anunciaban, los teóricos norteamericanos de las relaciones exteriores, como Kenneth Walsh, uno de los más... Y cuanto más Estados Unidos quiera frenar eso, más se va a acelerar. Eso está pasando, sumale a la pandemia que aceleró 10 años las relaciones mundiales. Dale, vamos. Los grandes ganadores de este conflicto son claramente Estados Unidos y Rusia. El gran perdedor Europa. Europa en este conflicto va a llevar la parte más gravosa en este conflicto. ¿Por qué? Porque Europa tiene que decidir qué va a hacer con el Tratado del Atlántico Norte y va a tener que decidir también qué va a hacer con lo que fue, por decirlo así, la organización del mundo después de la caída del muro de Berlín. Exacto, porque para Washington, para la geopolítica norteamericana, una Europa fuerte e independiente no le conviene, porque la pierde. Y una Europa que ya viene mirando a China y a Rusia. Y lo que siempre buscó
Estados Unidos es separar a Alemania de Rusia. O sea, perdón, ¿ustedes creen...? Déjame volver un minuto al territorio. El análisis político internacional es absolutamente apasionante. Pero déjame describir, ayúdame, Ernesto, cómo está la situación ahora, sobre todo en la capital ucraniana. Sí. Que, digamos, si cae Kiev, cae el gobierno, ¿no? ¿Sí? ¿No? Por eso te iba a decir, Kiev, para que quien no lo sepa todavía, Kiev es la capital de Ucrania. Un país que se parece mucho a la Argentina en muchas cosas. Tiene casi 50 millones de habitantes, es agroexportadora. Y al FMI encima. Tiene al FMI, gracias. Tiene el FMI encima. Tiene muchas particularidades parecidas a la Argentina. Pero más allá de eso, la realidad es que Kiev es formalmente la capital de Ucrania, pero la capital europea de Ucrania es Lvov, Liev o Lemberg. Así se conocen las tres lenguas que en ese lugar lo hacían. La capital rusa, por decirlo así, la capital históricamente cercana al mundo ruso, era Donetsk. Donetsk fue históricamente esa capital. El Donbass, que es donde está la guerra ocurriendo ahora, es el lugar industrializado y el lugar energético de Rusia. El lugar agreste, el lugar más agreste es la zona del medio, y el oeste, la zona occidental, la zona más cercana a Polonia, a Eslovaquia, etc. Esa zona es la zona que tiene la grandes cantidad de campos. Espérame, lo tengo a Alejandro Rubio, que es especialista en armamento, ¿no? Básicamente. Sí, en inteligencia militar. ¿Qué haces, Alejandro? ¿Cómo te va? El pelado te hablo. ¿Te presenté bien? ¿Qué tal? Sí. Esteban, Gonzalo Rubio. Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Te presenté bien, hermano, o no? Un gusto tenerte. Sí, bueno, hay una disparidad de armas astronómica entre ambos países, ¿o no? Bueno, mira, yo te puedo hacer un recuento, una visión holística, ¿no?, de estos acontecimientos, y también podemos ver la génesis del actual conflicto, ¿no?, que esto se remonta al 2013, ¿no?, cuando el presidente de Ucrania, prorruso, ¿no?, por supuesto, claro, Víctor Yanukovych, suspendió la firma del acuerdo. Y de ahí vimos un continuo, ¿no?, sucesos, cantidad de sucesos que no solamente en lo militar había medidas militares, sino también había medidas no militares. Por eso la gran diferencia entre ambas estrategias, esta asimetría, en donde por el lado ruso vimos medidas activas, que son medidas de inteligencia, de reconocimiento a largo plazo, a gran escala, una guerra de información muy importante, lo que es la ciberguerra, cuando se cayeron, por supuesto, la fibra óptica que conducía a Internet, el corte de comunicaciones por parte de los políticos. Por supuesto, vimos también una guerra electrónica muy bien desarrollada, más que nada por la Marina rusa. Por supuesto, todo esto a caballo de una guerra política, una guerra diplomática, elementos de fuerzas especiales que vimos también ahí, esos hombrecitos llamados hombres verdes, que eran unos hombres gentiles, que no tenían insignias, pero pertenecían eran prorrusos, fuerzas irregulares de todo tipo, una guerra legal. Ahora, Gonzalo, ¿cuándo crees que puede caer el gobierno ucraniano? ¿Cómo? ¿Cuándo crees que puede caer el gobierno ucraniano? Yo creo que actualmente se cayeron casi 14 instalaciones militares, en que todas estas actividades, esta secuencia de acciones, no fueron una cuestión que no se planificó. Fueron la aplicación de operaciones fundamentales, ¿no?, de una nueva generación de la guerra que la está ejecutando Rusia y que empieza con un tipo de guerra simétrica, algo que vos ya nombraste, que es no militar, las operaciones especiales, ¿no?, para tanto engañar a los oponentes, a los líderes políticos, también a los militares y los militares que están apoyando las operaciones. Y toda esta intimidación, engaño, la propaganda desestabilizadora, el establecimiento de esta zona de exclusión, me da la pauta de que Kiev tiene las horas contadas. Kiev tiene las horas contadas.
A ver, Gonzalo, espera un minuto. ¿Tiene las horas contadas? ¿Escribe o no? Y es una de las opiniones, pero no se puede afirmar en realidad qué va a pasar, porque también se van negociando, porque hay canales de comunicación abiertos por debajo de los oficiales que van negociando, que van hablando, nunca se cortan. ¿Pero cuál sería la negociación? ¿Partimos Ucrania al medio? Todo puede pasar, porque el 25% de la población de Ucrania es de identidad rusa y es más o menos la mitad. De hecho, la guerra del Donbass se está dando, las repúblicas autoproclamadas ocupan una porción de lo que serían los oblasts, las provincias de Lugansk y Donetsk. Y esas repúblicas quieren tener más ciudades. Hay que ver si Rusia termina aceptando ese pedido de los combatientes de expandir más el dominio territorial o no. Y todo va a depender de la negociación con Estados Unidos. Menos con la capital, digamos, para simplificarlo. No. Yo te digo lo que dice el Pentágono. A ver. Yo te voy a decir lo que dice el Pentágono, que me parece la información más seria por ahora que conocemos. Es la narrativa de Estados Unidos. Pero dale, ahora no es serio, no sería la narrativa de una potencia. Gracias, tenés razón. Te cuento la narrativa americana, que es la que de alguna manera estadounidense le pegó a los tiempos. Dijo, va a haber guerra el miércoles, hubo el jueves. Bueno, mirá, el Pentágono dice 96 horas. Zelensky, mirá. Que es el presidente ucraniano, Zelensky le permitió, a juicio de Putin, muy erradamente, por eso dijo sacar a los nazis. Por eso, fíjate vos que en el discurso en el que Putin habilita la invasión ucraniana, dice para sacar a los nazis. Desnazificar Ucrania. ¿Por qué dice esto? Porque es interesante, porque Zelensky permitió que haya brigadas con tanques pro-nazis. No te olvides que Ucrania es un país que cuando ingresaron los nazis se dividió en dos. Sí, claro. Muchos apoyaron abiertamente a la Wehrmacht, al ejército nazi. Sí. Bien, ese gran núcleo de brigadas que están muy bien armadas va a resistir hasta el final. Están todas de Kiev al occidente. De Kiev a Alemania, digamos. De Kiev, más que Alemania, no sé, está lejos de Alemania. De Kiev a Eslovaquia, a Polonia y a todos los países circundantes de esa zona. Ahora bien, del río Don, por eso se llama Donbass, del río Don hacia el oeste, todo eso es, podríamos decir, prorruso o ruso parlante, étnicamente ruso. Todo eso es la verdadera conflictividad. Yo creo que Vladimir Putin, como siempre ha hecho, lo hizo en Georgia y lo ha hecho en un montón de lugares, hasta en la misma Chechenia, lo que va a hacer es avanzar para luego retroceder. Y va a llegar a la zona de Kharkov. Hay un elemento clave que dijo... Van por todo para después negociar. Esperamos un minuto. Sí. Vero Benaim estuvo en Kiev, ya ahora nos va a contar, participó de las marchas que se hicieron para la recuperación de Crimea, entiendo, ¿no? Ahora me contás, Vero, dale y sigo con esto. Dale, ya sigo, vamos. Último momento. 35 minutos, 24,4 la temperatura. Vamos. Pon el título, por favor, dale. Rusia reconoce que perdió contacto con un avión. Bueno. Analizar, ¿no?, la propuesta rusa en los medios de comunicación, que es una de las herramientas fundamentales en estos conflictos. Actualmente, lo que hacen es hacer participar a la población en estos conflictos, donde justamente los prorrusos se arman y tratan de convencer al resto de los rusos parlantes. Y eso es lo que pasó en el 2014, cuando se anexionó Crimea, donde casi sin combatir, con solamente 2 bajas, obtuvieron el control de Crimea. Pero eso también llevaba una cantidad de actividades que son comunicacionales, que es la llamada guerra de información. Y eso hay que tenerlo en cuenta, debido a que para cierta población no rusa, Putin es un héroe. La defensa ucraniana, un territorio totalmente militarizado, donde los soldados tienen muchísimo valor en esa localidad. Bueno, justamente se movilizaban los ucranianos en la plaza central porque estaban en contra de la invasión de Rusia a Crimea y que además justamente, estoy como perdida por el tema de, lo escucho al productor. No, y además justamente el problema era que no querían sentirse identificados con nada que tenga que ver con restos de la Unión Soviética y que, bueno,
estaban totalmente a favor de pertenecer a la Unión Europea. Fuertemente jugaba Francia, me acuerdo, en el año 2016 en ese contexto. Y además había toda una situación con esto de Putin. Los ucranianos tenían como merchandising, me acuerdo, patente, porque de Ucrania me fui a Moscú, a Rusia, pero los ucranianos tenían como patente de merchandising a los papel higiénicos con la cara de Putin. Bueno, sí, ese era el nivel de odio que tenían con el presidente de Rusia. ¿En dónde? Cosa que Kiev, no, en Kiev. Kiev la localidad. Dice Kiev y Chernobyl, otro bastión importante donde juega mucho la Unión Europea en ese sector. Sí, pará, ponemos un puntito. Pará que sigo, ya sigo, te sigo escuchando, pero vamos hasta las 10 de la noche, hay mucho para hablar. Ya te cuento, está pasando en Chernobyl también, dale que sigo, vamos, dale, vamos. Último momento. Ucrania contraataca. Cayeron 14 misiles en territorio ruso. Dale, Ernesto Díaz, esto lo informa la agencia de noticias rusa, ¿no? La agencia TASS, la histórica agencia oficial de Rusia. Los 14 misiles cayeron en territorio ruso, muy cerca de la frontera rusa. Hay que recordar, las armas que utiliza Ucrania son las mismas. No como, por ejemplo, digo, esto no es menor lo que voy a contar, no como una ojiva nuclear que mata a 50.000 personas de un solo lugar. Este es el terror que recorre esta guerra. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros recién estábamos hablando sobre ese tema. Pero espérame, la capacidad misilística de Ucrania no tiene bajo ningún punto de vista a Rusia, a Moscú al alcance. No. Hay 1000 kilómetros de distancia. Pero ni cerca. Desde lugares muy cerquitas de la frontera podés llegar. Frontera, sí. No. Sí, ni por casualidad podés llegar a Rusia. No, pero para que quede claro, no podés llegar a Rusia bajo ningún aspecto. Sí. Bajo ningún aspecto. A la Rusia, frontera, perdón. A Moscú. Sí. Perdón, a Moscú. Hay más de 1000 kilómetros de distancia. A Rusia sí, si está pegado. Por eso. Hace 2 pasos y llegás. Gracias, perdón. Gracias, a Moscú. A Moscú, que son... Porque no tenés misiles balísticos. Mira, todo esto surge, toda esta problemática surge de un tema militar, que está absolutamente poco hablado. Mira, los tratados de Minsk es un lugar muy cerquita de Donetsk, en la zona sur-oeste sería. Muy cerquita de Donetsk y muy cerca del ingreso directo a lo que es Crimea. Crimea es ¿dónde fue el ataque el lunes en Rostov? Claro, exactamente. ¿Dónde fue el ataque en Rusia? Es muy cerquita a Crimea. ¿Por qué? Porque Crimea es una base marina, la base marina más importante del Mar Negro. Sebastopol, una base histórica de los soviéticos e histórica de Rusia. Es por eso que Crimea también tuvo que cayó un poderío de Hitler, ¿no? Recordemos. Sí, tal cual. En la Segunda Guerra Mundial. También es la famosa, donde se dio la famosa guerra de Crimea, en la que participó, por ejemplo, Churchill del siglo XIX, fin del siglo XIX. Entonces lo que digo es, esta zona, que me parece que es una zona siempre caliente, es una zona caliente de la humanidad, tiene una particularidad. Crimea es un lugar en donde, mira, ahí está, ese es el Rostov del Don. Ahí lo está viendo, ¿ves? Acá lo tenés. Sí. Ve dónde está Crimea, si lo agrandás un poquito vas a poder ver... Allá abajo a la izquierda. Exactamente. No, bueno. Déjalo quieto, a ver. Déjalo quieto. Arriba tuyo hay una cosa que dice Donetsk, arriba tuyo. Muy cerquita arriba. ¿Lo estás viendo ahí? Bueno, no importa. Está ahí arriba Donetsk. Ahí es donde está el conflicto más importante. Mírame, ahí arriba tuyo. Donetsk, ahí, ese conflicto, la distancia es chiquísima, muy cortita. El poder militar de Ucrania es muy bajo. Es el Mar Negro, ¿correcto? Sí, el poder militar de Ucrania es muy bajo. Y en el medio de todo esto, esta es la salida al Mar Negro. Como ves, el Mar de Azov y el Mar Negro son los dos mares que están ahí, digamos, en peligro de perderse para Ucrania, definitivamente, porque lo controla ya Rusia. Sí. Y eso es lo que está teniendo la base de los acuerdos de Minsk. Sí. Un dato histórico, corrígeme, que vos sabés mucho también de esto. Hitler, cuando toma Sebastopol, sí, que fue una batalla clave para tener acceso al Mar Negro, comete el error que termina perdiendo esto, ¿no? Lo que ocurre, comete ese error garrafal para darle un golpe ideológico, simbólico. Exacto. Y bueno, prácticamente pierde la guerra. Después quedan casi 8 millones de soldados alemanes Claro, porque fue retrocediendo. Porque fue retrocediendo la Unión Soviética. Quedaron aislados, murieron de hambre. Y quedaron internados en el medio del frío. Muy parecido a lo que pasó a Napoleón. Sí, igual. Bueno, perdón, es un dato histórico. Lo conté bien, Napoleón llegó a Moscú también. Y pará, corregime. Lo conté bien, no, está muy bien. Lo que pasó con Hitler fue que acá hay temas que son recurrentes, por supuesto. Se quedó sin combustible para la guerra. Por eso también necesitó ir más para obtener otros recursos naturales, petróleo. Y no llegó y se quedó, como decimos, sin nafta, ¿no? Dejando 20 millones de soviéticos asesinados. Sí.
20 millones. Por eso Putin también habla mucho de los nazis. Cada vez que Estados Unidos levanta la victoria de la Segunda Guerra Mundial, los rusos se enojan porque dicen, nosotros somos los que tenemos la mayor cantidad de bajas y somos los que recuperamos Berlín. Exactamente, llegaron al búnker. La mayor cantidad de bajas y somos los que recuperamos Berlín. Y aparte, en realidad... 18 millones de bajas, entre 18 y 20 millones de bajas por los alemanes. No hay ningún ruso que no tenga un pariente muerto por un alemán. Sí, claro. Exacto. Ahora, pero que haya combatido, que haya combatido. O un pariente muerto. Quería preguntarle a Alejandro y a Ernesto. Pregunto, basado... A ver, si Donald Trump hubiera sido el presidente, Putin... Trump aplaudió a Putin hoy. Putin hubiera invadido Ucrania. Digo porque Trump, digamos, su familia, tiene negocios y acuerdos con Ucrania. Sí. Dos comentarios sobre eso. Primero, que tiene que ver con eso. Si Hillary Clinton le hubiera ganado a Trump, esto hubiera pasado antes.